Por acá sin mentiras, de nuevo con todos ustedes, un saludo. Ustedes saben que Duque, presidente de Colombia, está de gira por España. Y ahí ha aprovechado en una entrevista que le han hecho en una emisora radial, la COPE. Ahí ha aprovechado para lanzar su odio y su veneno contra el pueblo de Venezuela. Básicamente le han preguntado al presidente colombiano si está de acuerdo que Europa, Canadá y el país del norte suspendan, relajen o levanten las sanciones contra el pueblo venezolano. Y Duque ha respondido de la manera en lo que es él por dentro. Un ser sin alma. Un ser negro, oprobioso, que demuestra ese veneno que tiene contra el pueblo venezolano, no contra el gobierno, no, es contra el pueblo de Venezuela. Y allí ha dicho claramente lo siguiente, les leo: no creo que se puedan aflojar en ninguno de los mecanismos de presión, porque claramente estamos ante una dictadura que es oprobiosa, destructiva, dijo Duque. Y además dijo lo siguiente, y te leo, abro comillas: toda presión que se debe hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes, transparente y con una rigurosa supervisión internacional, es un deber moral de la comunidad internacional. Es decir, el mismo discurso que hasta hace pocas horas o pocos días atrás mantenía el interinato. El mismo discurso que mantiene Jimmy Story. El mismo discurso que mantuvo los gringos hasta hace poco. Es decir, el discurso le ha quedado fallido, desgastado, congelado. Porque hasta los gringos se han sentado con el gobierno de Venezuela. No es que vamos a decir que se sentó el G4, no, ahí se está sentando los representantes de los gringos y europeos, de Canadá, de Europa, pues, Alemania, Francia, Reino Unido, España, que son los duros. Entonces Duque aprovecha. Acuérdense lo que nosotros hemos venido planteando en el canal y que ustedes han venido de alguna manera mostrando en sus comentarios, sus puntos de vista, sus reflexiones. A mí me gusta mucho la gente acá porque aquí hay opositores, hay chavistas y cada quien argumenta, dice, reflexiona, analiza, y eso me gusta mucho. Entonces, nosotros le hemos dicho que cuando el gobierno hizo el movimiento ajedrecístico de adelantar, de mostrar la pieza de Alex Saab e incorporarlo a la mesa en México, era porque este señor, entre otras cosas, el señor Duque, venía envalentonado. Ustedes no vieron que casi todos los días estaba declarando que no se debe dar esas reuniones en México, que él quería participar en esas reuniones en México, que no perdieran en tiempo hablando con el gobierno de Venezuela. Luego le dijo a la canciller que lanzara también otra serie de infundios. Era el desespero al ver que durante 4 o 5 años la plata que le han dado los gringos, que le han dado los europeos para derrocar al gobierno de Venezuela, Duque como su principal agente, como su principal ariete, no ha podido. Y ahora está más desesperado que nunca porque tiene los días contados. Él no se va a reelegir. Están contados sus días allí en Nariño. Y por eso va a España a despotricar sobre Venezuela y a pedir allí a sus amos españoles que no levanten las sanciones, que incidan ante los gringos para que no levanten las sanciones y para que el pueblo de Venezuela siga padeciendo las miserias y las torturas criminales de esta acción. Ahora yo te digo lo siguiente, y lo he respaldado acá en con distintos puntos de vista, y te lo vuelvo a reiterar. Yo como ciudadano venezolano ya
Nosotros debemos darle un parado a eso de estarle pidiendo clemencia a los gringos y a los europeos. Ya nuestro cuerpo está habituado. Nuestro cuerpo está habituado de 5 años de megapela y lo hemos resistido de manera heroica, valiente el pueblo de Venezuela. Este es un país que va a salir adelante. Este es un país que tiene demasiado fuerza, empeño, disciplina, rigor para echar para adelante. Los venezolanos somos echados para adelante. Así que esto que pide Duque a mí me tiene sin cuidado. Que siga pidiendo, que siga ladrando. Que las amenazas de Jimmy Story, que las amenazas de los gringos, que las amenazas de los europeos, de Josep Borrell, de no sé quién, ya nosotros nos tienen que caer en el vacío porque debemos estar ya determinados a ser libres, independientes y autónomos. Y que los gringos y europeos hagan lo que tengan que hacer. Se lo vuelvo a repetir. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.